Repasemos entonces una última cosa, que es el flujo de trabajo, por si no les ha quedado lo suficientemente claro todavía. ¿Ok? Nosotros debemos llegar, y ustedes obviamente deben completar con una publicidad acá, con algo que va a decir acá en el lomo de la revista, ¿ok? Debemos completar este archivo. Este es un archivo Illustrator, ¿ok? En el cual nosotros tenemos integrado un flujo de trabajo que dice que yo tengo aquí la portada que trabajé, ¿verdad? Con todos los retoques. ¿Recuerdan cuando hicimos el proceso de iluminación también, ¿verdad? Tengo una portada en Photoshop, ¿ok? Y tengo, ¿verdad? Los distintos elementos vectoriales, como por ejemplo los textos que yo voy a empezar a poner, ¿verdad? Dentro de mi diseño. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que nuestro documento está configurado con un sangrado de 1 centímetro, que es esta línea roja que está, ¿verdad?, por el borde del documento, ¿verdad? Aquí lo podemos apreciar mejor. Ahí. Entonces, nuestro archivo de Photoshop donde nosotros vamos a poner la imagen retocada junto con el logo en este caso, debe considerar ese sangrado, para que nosotros no tengamos que estirar la imagen posteriormente. ¿Ok? Entonces, ese sangrado es el que se va a cortar luego de que este archivo llegue a la impresión, ¿verdad? Ese es papel sobrante. Por lo tanto, de ahí es que nuestro logo, ¿verdad?, tenga un margen adecuado del borde del corte del papel, que es este que está acá. Ahora, si yo selecciono esta imagen, fíjense de que debería aparecerme en Illustrator este botoncito, editar original. ¿Ok? Porque eso quiere decir de que el proceso ha sido en pos de vincular la imagen o el archivo de Photoshop hacia el archivo de Illustrator. ¿Ok? Entonces, si yo pincho en ese botón que dice editar original, debería abrirse, ¿verdad?, el archivo Photoshop de Illustrator. Aquí le voy a poner cancelar. Donde yo tengo lo siguiente. Vamos aquí a la paleta de capas. Tengo una capa con el logo y una capa con la imagen retocada. Tengo solamente estas dos capas. ¿Ok? Ahora bien, les puedo verificar ahí que están separadas. Ahora bien, si yo veo la capa con la imagen retocada, tengo, ¿verdad?, este icono ahí. Ese icono dice que es una miniatura de objeto inteligente, lo que quiere decir que si yo hago dos clics ahí, voy a ir al archivo original, donde yo tengo todo el retoque que hice, con las capas y máscaras de capas para la iluminación. ¿Ok? Entonces, lo que sucede acá es que hay dos archivos Photoshop que están enlazados uno a otro, y finalmente es el último archivo Photoshop es el que está enlazado o llevado a Illustrator. ¿Ok? Por lo tanto, así yo tengo siempre mi imagen original. Es más, si yo oculto eso, veo la imagen absolutamente sin ninguno de los retoques. ¿Ok? Si yo oculto las dos primeras capas, veo la imagen original tal cual como estaba. Luego, con las dos capas activadas, veo el retoque de iluminación que se hizo. Ok, veo el retoque de iluminación. Luego, todo eso lo pasé, esa foto la pasé al archivo Photoshop, ¿verdad?, que tiene el tamaño de la portada a través de la opción. Vamos a ver acá. La opción colocar elementos enlazados, no incrustados, enlazados. ¿Ok? Y luego, finalmente, la opción de Illustrator, que es simplemente colocar. Entonces, vamos a hacer el proceso de nuevo. Vamos a borrar la foto ahí. Vamos a borrar esa capa. ¿Ok? Y tenemos entonces nuestro archivo con el retoque. ¿Ok? Con todas las capas de ajuste, las máscaras, eso lo vamos a dejar tal cual. No vamos a acoplar ninguna capa, nada de eso. ¿Ok? Tenemos nuestro archivo listo. Vamos a generar nuestro archivo de portada, que tiene que medir el tamaño carta más 1 centímetro por lado para el sangrado. ¿Ok?
En este archivo yo simplemente puse el logo, ¿verdad? Que como tiene ese efecto fotográfico, tiene que estar hecho en Photoshop. Y luego voy al menú Archivo, colocar elementos enlazados, se me va a desprender esto, me voy al escritorio que me parece donde yo tengo, sí, exactamente, debería ser portada, perdón, portada.psd, vamos a abrir así, exacto. Ese es el nombre del archivo. Si ustedes se dan cuenta, la principal diferencia es que este archivo es apaisado u horizontal y yo lo voy a poner en un archivo que es vertical. Entonces, pincho aquí en colocar, ¿verdad? Voy a ajustar el tamaño de esta imagen. ¿Ok? Voy a buscar la ubicación que yo quiero para la imagen. Presiono la tecla Enter para aplicar entonces la transformación y fíjense ustedes de que entonces paso la capa de los logos hacia arriba. Entonces me queda, ¿verdad?, el archivo con ese icono. Guardo este archivo, voy a Illustrator y elijo la opción colocar. Tenemos, ¿verdad?, que ese es el archivo portada 2.psd. Ojo, esto tiene que estar en psd. No transformar a PNG, JPG, TIFF o cualquier otro elemento. Solo en psd. Pincho en colocar. Fíjense ustedes. Si voy a este vértice, ¿ok?, y hago clic ahí, automáticamente, ¿verdad?, esto queda desplegado al tamaño exacto. Considerando, ¿verdad?, el borde, el exceso o sangrado que tengo que dejar. Entonces, si yo necesito hacer algún retoque a esta imagen, la selecciono, pincho aquí en editar original, ¿verdad? Llego al archivo Photoshop y si necesito hacer un retoque en las capas de iluminación, por ejemplo, o someterlo a otro proceso, voy a la capa original aquí, donde está ese icono, hago doble clic ahí y me abre el archivo original, donde yo puedo seguir a lo mejor con el proceso de retoque, quitar esa iluminación, etcétera, etcétera.